Seguimos estudiando esta maravillosa carta del apóstol Pablo a los Efesios. Estamos ya a 3 domingos, hermanos, de terminar esta carta. Y yo he disfrutado mucho, no sé usted, yo he disfrutado mucho esta carta. Y en la iglesia de donde mi esposa y yo veníamos, donde estuvimos ministrando y compartiendo la palabra, la iglesia Bethesda en Yautepec, ya habíamos predicado esta carta. Nada más que ahí lo hacíamos yo lo hacía junto con otros dos hermanos, el pastor de la iglesia, mi hermano Toño, mi hermano Aravid y un servidor, y los tres predicamos esta carta, pero es la primera vez que lo hago solo y se toma otro sabor, hermanos. Y le doy gracias a Dios porque la he disfrutado mucho. Yo espero que usted también lo esté haciendo. Le voy a invitar a que abra su Biblia, por favor. Efesios capítulo 5. Y vamos a dar lectura, vamos a estar estudiando del 1 al 20, pero solamente vamos a dar lectura al verso 1. Así que ahí en sus lugares le voy a pedir, por favor, no se levante. Acompáñeme, por favor, a dar lectura al verso 1. Lo vamos a leer 2 veces con su cita, ahí sentado. Efesios capítulo 5, verso 1. Lo vamos a leer 2 veces. Dice la palabra de Dios así: Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Hasta ahí. Efesios 5, 1. Otra vez. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Efesios 5, 1. Acompáñeme a orar. Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por la libertad, Señor, que nos das de predicar tu palabra, Señor. Gracias por tu iglesia. Gracias por esta carta, Señor, inspirada por ti. Porque, Señor, ha puesto en nuestro corazón ser imitadores tuyos, Señor. Caminar, Señor, en tus caminos. Andad en el Espíritu. Te ruego, Padre, que este tiempo permitas que tu palabra, Señor, nos aconseje, nos instruya. Que tú traigas, Señor, esa palabra que necesita, Señor, nuestra alma, y que podamos seguir atentos a ella en el nombre de Jesús. Amén. Hace no mucho tiempo, todavía no llegábamos a vivir aquí a la iglesia. Recuerdo que en la casa donde vivíamos antes, Davidcito se puso mis chanclas. Entonces imagínense a mi hijito con su piecito metiendo su pie en una de mis chanclas. Casi no podía caminar. Incluso hubo un momento en donde parecía que se caía. Yo no sé cuántos de los que están aquí recuerdan, hermanos, cuando uno de sus hijos hizo eso. O alguna otra cosa en que le haya imitado. Mire, yo recuerdo, aquí está mi papá, los domingos después del culto íbamos a la primera iglesia bautista de Cuautla. Después del culto nos llevaba a jugar a lo que hoy a lo mejor usted conoce, el campamento Oreb, aquí en Tlayecapan, de la iglesia bautista Oreb, donde pastorea el pastor Gilberto Gutiérrez. La persona que estaba ahí, de guardatemplo o de guardacampamento, era muy amigo de mi papá y nos daba oportunidad de pasar las tardes. Y recuerdo que él llevaba una pelota no de béisbol, porque era muy peligroso para nosotros, una pelota de tenis, y peloteábamos con él. Ahora he tratado de hacer con una pelota más chiquita, con Davidcito, esas prácticas, tratando de imitar un poco lo que mi papá hacía con nosotros. Y así cada uno de nosotros, hermanos. Yo recuerdo, les puedo decir varias cosas en donde pareciera que mi hijo, Davidcito, me imita. Un día lo encontré con un micrófono
en la casa y con su Biblia, tiene una Biblia chiquita, la de los Gedeones, la azulita, y estaba una caja de esas de jitomate, eran 2 cajas de jitomate. Ahí puso su Biblia, la medio abrió porque medio cerraba, y ahí se estaba peleando con no sé quién, pero le estaba diciendo, lo grabé y le estaba diciendo y le estaba, yo lo que yo entiendo es que estaba predicando como papá. Y yo le decía a mi esposa, ven despacito porque mira con quién se está peleando tu hijo. El pasaje que hoy vamos a estudiar tiene que ver con imitar. ¿A quién estás imitando tú? ¿Estás imitando al mundo o estás imitando a Cristo? El pasaje que leímos hace un momento, déjeme leerlo ahora en la versión de la Nueva Biblia de las Américas. Fíjese cómo dice el pasaje. Sean pues imitadores de Dios como hijos amados. La palabra imitar en el idioma en el que el apóstol Pablo escribe tiene que ver con la palabra que conocemos hoy como mímica. Le suena familiar? Mímica, a los mimos. De ahí viene esa palabra, imitar. Es una palabra rimbombante ahí en griego, no la voy a pronunciar. Pero quiere decir, quiere hacer referencia a imitar a alguien en nuestro caminar. Y fíjense cómo el apóstol Pablo usa esta expresión de imitar para enseñar 3 cosas. El apóstol Pablo va a enseñar a lo largo de este pasaje, del 1 al 20, va a enseñar cómo es que nosotros debemos andar. Y le quiero pedir que esta frase que le voy a decir la pueda repetir conmigo. Repita detrás de mí. Porque Cristo me amó y se dio a sí mismo, yo debo andar imitándolo a Él. Otra vez. Porque Cristo me amó y se dio a sí mismo por mí, yo debo andar imitándolo a Él. ¿A quién debemos imitar? Mira, vamos a ver el siguiente versículo, el versículo 2. Dice, el verso 2 dice, y anden en amor. A partir de este versículo, el apóstol Pablo va a enseñar 3 características del cristiano de cómo es que debemos andar. Recuerden, vamos a estar estudiando del verso 1 al verso 20. Y el apóstol Pablo va a enseñar 3 realidades en las que hay que andar como verdaderos hijos de Dios. 3 realidades. La primera la encontramos en el verso 2. Y andad en amor. ¿Cómo debemos andar? El verso 8, ahorita vamos a ir para allá, nos va a enseñar que debemos andar en luz. ¿Cómo debemos andar? Y el verso 15 nos va a enseñar que debemos andar en sabiduría. ¿Cómo debemos andar? 3 cosas en cómo debemos andar: amor, luz y sabiduría. A lo largo de este pasaje, el apóstol Pablo va a enseñar que debemos andar en amor, que debemos andar en luz y que debemos andar en sabiduría. ¿Estamos listos? Vamos a iniciar verso 2. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Vuelva a repetir conmigo. Porque Cristo me amó y se dio a sí mismo por mí, yo debo andar imitándolo a Él. ¿Qué hizo Cristo? Se entregó a sí mismo por mí en la cruz del Calvario para darme vida eterna. Dice el apóstol Pablo en los primeros capítulos, me sacó de las tinieblas
Estábamos muertos en sus delitos y pecados. Y el apóstol Pedro dice, me ha sacado de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos, esto es algo que el apóstol Pablo enseña recurrentemente. Si Cristo murió por mí, entonces yo debo vivir por Él. Vea lo que el pasaje, el verso 3 enseña sobre lo que nos debemos de alejar. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombra entre vosotros. Estas tres expresiones que el apóstol Pablo está usando a la iglesia de Éfeso, tiene que ver, hermanos, con inmoralidad. Y mucha de esta inmoralidad tiene que ver con una cuestión sexual. Alejémonos, dice el apóstol Pablo, le dice a la iglesia de Éfeso, aléjate de toda inmoralidad sexual. Aleja de toda inmundicia. Avaricia. ¿Qué es la avaricia, hermanos? Cuando en nuestro corazón está por encima de todas las cosas el dinero, raíz de todos los males, el amor al dinero. No el dinero, no, el amor al dinero. Hermanos, una persona que cae en este problema de la avaricia, primero está su dinero, después su dinero y hasta el último su dinero. Egocentrismo, soberbia. No le importa nada más, sino solamente su dinero. Al estudiar un poco acerca de la avaricia, me di cuenta que hay gente que cae en este pecado que incluso podría no tener dinero. Gente que cae en este pecado que posiblemente no tenga dinero. Así que el problema no solamente es que tengas dinero. Puedes no tenerlo y tener amor al dinero. Y estás buscando la manera de obtener más dinero, porque eso podría darte seguridad. Todo esto el apóstol Pablo lo contrarresta diciendo, hermanos, andemos en amor, porque la avaricia va a destruir nuestro andar en amor. Seamos imitadores de Cristo, andemos en amor. ¿Cómo andaba Cristo? ¿Qué es lo que Jesús nos enseñó a hacer con el pecador? ¿Qué nos enseñó Jesús? ¿Rechazarlo? Amarlo. Nos enseñó a amarlo. ¿Qué nos enseñó Jesús acerca de cómo tratarnos entre nosotros? ¿Recuerdan el pasaje de Juan capítulo 13, al final del capítulo 13, verso 35? Si no mal recuerdo, verso 33 o 35, dice, las personas de allá afuera, ellos sabrán que son mis discípulos cuando se amen unos a otros. Constantemente el Señor Jesús habló sobre el amor y la enseñanza. Pero fornicación e inmundicia ni se nombra entre vosotros. Verso 4. ¿Qué otras palabras no debemos como cristianos, hijos de Dios, si queremos andar en Él, no debemos practicar? Palabras, ¿qué dice? Deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Miren, quiero compartirle lo que la Biblia MacArthur habla acerca sobre este versículo 4. Estos tres pecados, estamos hablando de la deshonestidad, las necedades y las truanerías. Estos tres pecados inapropiados de la lengua incluyen cualquier uso de palabras obscenas y degradantes, así como de cualquier necedad o suciedad en el lenguaje, el doble sentido.
incluidos los juegos de palabras y otros comentarios sagaces, pero sugestivos de cosas inmorales. Todas estas cosas son destructivas para la vida santa y el testimonio piadoso, por lo cual deben ser confesadas, abandonadas y reemplazadas por expresiones abiertas y edificantes de gratitud a Dios. ¿De qué nos debemos alejar, hermanos? No solo de las malas palabras, del doble sentido, del albur, de aquellas palabras que podrían estar ofendiendo al hermano. Verso 5: porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Imitemos a Cristo, hermanos. Seamos imitadores de Cristo. Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario. Imitemos a Jesús en su andar. Entonces, la primera expresión, ¿cómo debemos andar? En amor. Segunda, lo encontramos a partir del verso 8. Porque en otro tiempo erais tinieblas. ¿A qué se refiere, hermanos, en otro tiempo? Antes de que vinieras a Cristo en arrepentimiento y fe. Pero fíjense, esto que viene del pasaje, no solamente dice andabas en tinieblas. La expresión, recuerdan los que estuvieron en la escuela dominical, la expresión de mi hermano Rodo, que dijo, no, yo andaba peor que en tinieblas. ¿Habrá algo peor? Sí, el pasaje lo dice. Algo peor que andar en tinieblas es que éramos tinieblas. Vea el verso 8. Porque en otro tiempo erais tinieblas. Tú, hermano, tú eras tinieblas. Y no estoy hablando de luchador de los años 80. Estoy hablando, hermano, que nuestra vida estaba tan negra y sucia que nosotros mismos no andábamos, éramos. Mas ahora soy luz. Segunda enseñanza. ¿Qué somos? Andemos en luz, hermanos. Pero ¿sabe qué es lo que sucede muchas veces? Cuando andamos en nuestro entorno, en el trabajo, en nuestra familia, en nuestra actividad diaria, pareciera que somos como el camaleón. ¿Se acuerdan del camaleón de hace 8 días? Tomamos la forma del lugar en donde estamos. Si el lugar es lleno de albur, lleno de pornografía, pues nos camuflajeamos bien, porque no andamos en luz. Hermanos, el apóstol Pablo le escribe esta carta a una iglesia. No se la escribe a personas que no habían tenido contacto con el evangelio. Se lo escribe a una iglesia porque la iglesia estaba viviendo estas cosas. Mas ahora sois luz en el Señor. ¿Eres luz? Pues anda como hijo de luz, hermanos. Si somos luz, si Cristo, hermanos, si Cristo murió por nuestro pecado, imitémoslo a Él andando en luz y no en oscuridad. No solamente hablemos de pecado como lo que hemos mencionado anteriormente. Hablemos de prácticas, hermanas. Ayer las hermanas estuvieron en una conferencia, en un congreso de mujeres, algunas hermanas de nuestra iglesia. Ahí iban como sardinas en el carro, 10 en la camioneta. Pero iban bien contentas, hermana Chepi, ¿verdad? Hermanos,
El apóstol Pablo, allá en el segundo capítulo, verso 10, cuando habla de andad en esas obras que Dios ya preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, tiene que ver con estas expresiones de amor y comunión entre hermanos. El Señor ya las preparó, nada más tenemos que andar en ellas. Pero no, ahí andamos en las cosas del mundo. Y no necesariamente tienen que ser cosas pecaminosas. Pueden ser cosas buenas hasta cierto punto, pero que no tienen que ver con la comunión con Dios. Andad en esa luz, hermanos, como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es toda bondad, dice el verso 9. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. A finales de este mes voy a dar una conferencia sobre el sincretismo entre el Halloween, el Día de Todos los Santos y el Día de Muertos. Halloween, una cultura que ha venido desde allá, desde Holanda, Estados Unidos, y ahora nos ha impactado a nosotros. El Día de Todos los Santos, una cultura en España que ha llegado a nuestro México. Y el Día de Muertos, que es una cultura prehispánica, una cultura de nuestro país. Pero mire, se ha juntado en una sola. Cuando hablamos de sincretismo es eso. Se ha mezclado, una mezcolanza de enseñanzas. Y voy a dar esta conferencia en relación a cómo es que muchas veces andamos en medio de esas tinieblas, mandando a los hijos pedir calaverita y yendo a nuestros jóvenes a disfrutar Halloween. Nosotros como cristianos poniendo nuestra ofrenda para que venga mi papá, mi mamá, mi hermano y coma de lo que le gustaba. El apóstol Pablo dice, hermanos, alejémonos de todo eso, obras de las tinieblas, obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Ya no voy a hablar más de esta conferencia, no se la pierdan. Verso 12, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, fíjense, despiértate tú que duermes. Y no ahorita. ¿Le podríamos bajar un poquitín a mi micro 3, por favor? Al 3. Despiértate tú que duermes. Y no está hablando de los que ya se me están quedando dormidos ahorita. Está hablando a la iglesia espiritualmente. Despiértate tú que duermes. Yo me imagino el apóstol Pablo diciéndole a la iglesia, iglesia, despertemos. Espiritualmente despertemos. Levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Por qué se lo dice a una iglesia? ¿Acaso habrá dentro de la iglesia personas que estén dormidas espiritualmente? ¿Acaso habremos personas que estemos dormidas espiritualmente? La palabra de Dios nos dice, iglesia, levántate. Levántate de los muertos, despiértate y te alumbrará Cristo. Aquí termina la segunda sección. ¿Se acuerda cómo se llama la segunda sección? Seamos luz.
en medio de la oscuridad. ¿Se acuerdan ese pasaje del Evangelio? ¿Qué es lo que no tenemos que hacer con la luz? ¿Qué es lo que no tenemos que hacer? No debemos esconderla. Pero si nosotros somos luz, allá nos andamos escondiendo, hermanos. Alumbremos, hermanos, al que anda en tinieblas. No se trata de que tú le digas a tu amigo, eres pecador. No, sino que tú te acerques a él y le digas, esto que tú practicas no es agradable delante de Dios. Esto que tú estás llevando a cabo, siendo infiel a tu esposa, no es agradable delante de Dios. Tarde o temprano, las consecuencias te van a alcanzar. Yo te invito a que vengas a Cristo. Podemos ir y de esa manera estamos siendo luz, porque estamos llevando la palabra de Dios, que es esa lámpara a nuestros pies, a cada una de las personas que se encuentran en tinieblas. Andemos en amor, andemos en luz. Y la tercera, andemos en sabiduría. La última porción la encontramos del verso 15 en adelante, del verso 15 al 20. Mirad pues con diligencia cómo andéis. Hermano, mira atentamente, mira con cuidado cómo te conduces. Pensemos un momento, hermanos. Recordemos esta palabra de andéis. El apóstol Pablo ya lo viene enseñando desde el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 4. Esta palabra de andéis quiere decir la forma en cómo yo me comporto desde que amanece hasta que anochece. Mirad pues con diligencia cómo andas. Examínate, hermano. Examínate cómo andas. En la escuela dominical, el día de hoy, ya me volaron mi hojita. Bueno, la había guardado. No sé si alguien se quedó con una hojita que me preste de la escuela dominical, de la escuela de la mañana. ¿Alguien se quedó con la hojita de la mañana que me la preste? Yo la guardé y dije, porque la voy a sacar al sermón. Me llamó la atención una de ellas. ¿Qué cambios prácticos? La 14, por si algunos estuvieron en la escuela dominical. ¿Qué cambios prácticos necesitas hacer para imitar a Cristo en tu vida diaria? ¿Qué cosas necesitas dejar porque no estás imitando a Cristo? Y ahorita vamos a ver lo que significa andar en sabiduría. Número 1, verso 16. Andar sabiamente, ¿qué dice el verso 16? ¿Cómo es? Aprovechando bien el tiempo, hermanos. Pero miren, no le estoy diciendo que no descanse. Pero si pasamos la tarde viendo las comedias, La Rosa de... Si pasamos todo el día, hermanos, yo no digo que no se sienten a ver un buen partido los martes o miércoles, que hay Champions, ¿eh? A la 1 de la tarde. ¿Eh? No digo que no hagamos eso. Pero a veces pasamos frente al televisor toda la tarde, hermanos. ¿De qué provecho nos trae? Cuando esté frente al televisor y esté viendo algo que no es provechoso,
Piense, el pastor nos dijo que teníamos que leer la carta a los Efesios una vez a la semana. Póngase a leer la semana, le va a llevar 30, 40 minutos. Póngase a leerla. Si no le entiende, no se preocupe, escuche los devocionales. La predicación de hoy está seccionada toda la semana. Esta semana va a estar en todos los devocionales, va a estar seccionada pasaje por pasaje, versículo por versículo. Aprovechemos bien el tiempo, hermanos. Eso habla de sabiduría. Seguimos con el verso 16. Porque los días son malos. Eran malos en el tiempo del apóstol Pablo y son malos en nuestros días. Verso 17. Por tanto, no seas insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Hay un pasaje que dice necios. ¿Qué es una persona necia? Una persona que no entiende cuando tú das una razón por qué no debe continuar. Muchas veces a nuestros hijos les decimos, no seas necio, porque ya le dijimos, y continúan, hermanos. Pero no solo los niños, nosotros somos así, hermanos, necios. La palabra de Dios nos dice, no os unáis en yugo desigual. Y al rato llegan, pastor, es que, ¿qué cree que mi esposo hace? Somos necios. Nos gusta la mala vida, dice la hermana. No, la verdad es que no, que la verdad nos gusta la buena vida, pero el enemigo busca engañarnos. Pero si no estamos confiados en su palabra, nos vamos a dejar engañar. No seamos necios, hermanos. La palabra de Dios enseña que no debemos emborracharnos. ¿Y qué hacemos? Ahí vamos. La palabra de Dios dice que seamos testimonio a los más pequeños. Y ahí salimos del Oxxo con nuestro cartón para, no, nomás es para un día, son 6, ¿no? Bueno, no sé cuántas traiga. Pero ahí salen con sus 6. Para un día en la semana. Pues nomás un día, pastor, nomás es una diaria. Y ahí salgo del Oxxo y me encuentro con el hermano que estuvo o la visita que estuvo por primera vez en la iglesia. Y se dan cuenta que era el pastor. ¿Qué va a pensar? ¿Que me tomo una diaria? No, va a pensar que me las voy a echar en ese momento en el partido de la tarde. O ahí vamos en lo secreto a buscar y comprarnos al Oxxo y resulta que el que vende en el Oxxo lo vamos a tener el día domingo aquí. No compren en ese Oxxo, hermanos. Hermanos, por tanto no seáis necios, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Verso 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay, me encantó la palabra del doctor Adrián que dijo, ¿se acuerda, doctor? ¿Qué era? Disolución. ¿Qué era? Desorden. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay desorden. Yo anoté lo siguiente en relación a esa palabra. Se refiere principalmente a la conducta inmoral y libertina, como el desenfreno sexual que es opuesta a una vida llena del Espíritu y a las enseñanzas de la verdad. No se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución. Aquí disolución se asocia con el exceso de vino que lleva a la pérdida del control, al desorden y una conducta inmoral. Pero aquí el apóstol Pablo no está buscando decirles solamente no se emborrachen.
sino les dice: no te embriagues, porque lo que el vino hace en tu vida te controla y empiezas a vivir una vida desordenada. Hermanos, yo nunca me he emborrachado. No lo sé, no sé lo que es una borrachera, y espero nunca saberlo, hermanos, porque tuve amigos que no sabe cuánto disfiguro hicieron. Yo era el conductor habitual, ¿se acuerdan de ese pasaje? Yo era el conductor asignado. Yo trabajaba en seguros. Entonces me decían: te invitamos a cenar, pero ve y llévanos. Estábamos de guardia, de trabajo. ¿Quién trabajaba toda la noche? Pues yo, pues todos. Yo era agente, ajustador de seguros. Caía choque en la noche y me la pasaba trabajando, porque todos ellos se la pasaron tomando toda la noche. Hermanos, lo que hace el alcohol te controla y empiezas a hacer desfiguros. Tu vida empieza a desordenarse por completo. Tú ya no tienes el control tú. Lo que el apóstol Pablo está diciendo: oiga, iglesia, mejor sean llenos del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo sea quien controle tu vida. Miren, mi papá no me va a dejar mentir. Hablando del control, mi papá sabía o sabe que de repente tenía yo un carácter con aquellos de servicio público que se me atravesaban. Y recuerdo que perfectamente en una ocasión íbamos por la Cruz Roja, si ustedes conocen, retirada de Calleja, ahí en la Cruz Roja, antes de entrar a Angustias de Calleja, hacia la Comisión Federal. No recuerdo exactamente qué pasó, pero uno transporte público, no me acuerdo qué hizo. Yo recuerdo que mi papá solamente me puso su mano en mi brazo y me dijo: calma. Porque, hermanos, me iba a bajar y mi papá sabe que me bajaba. Ya no necesito, ahora el Señor ha ido transformando. Ahora no está mi papá, pero está mi esposa, que, bueno, ya no les digo. Hermanos, ahora el Espíritu Santo es el que debe de controlarnos. Que sea el Espíritu Santo el que controle tu vida, hermanos. Cómo debes andar, cómo debes hablar, cómo debes expresarte, cómo debes llevar esas relaciones con las personas que están a tu alrededor, cómo debes comportarte con tu compañera de trabajo, con las hermanas de la iglesia, con el hermano de la iglesia. Deja que el Espíritu Santo controle tu vida. Eso es andar en sabiduría. Andemos en amor, andemos en sabiduría. Y termina esta porción, verso 19. Hablando entre vosotros, eso es sabiduría. Seguimos en sabiduría. ¿Cómo debemos hablar entre nosotros? Con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestro corazón, dando siempre gracias a Dios por todo, al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Repita otra vez conmigo: porque Cristo me amó y se dio a sí mismo por mí, yo debo andar imitándolo a Él. Hermano, yo quiero animarlo en esta tarde, de que si hay algo en su vida que no está mostrando amor, si hay algo en su vida en donde su andar no es en luz, sino en oscuridad, y si hay algún comportamiento en su vida que no es sabio, sino necio, yo quiero invitarle, hermano, que hagamos un compromiso esta tarde de dejar eso y de andar
imitando a Jesús. Porque suficiente es para nosotros que Cristo murió por nosotros. Estábamos muertos y nos ha dado vida eterna. Y si hay alguien entre nosotros que aún no viene a Cristo en arrepentimiento y fe, amigo que nos visitas, hermano tal vez que has estado con nosotros, pero aún no has tenido a Cristo en tu corazón, yo quiero invitarte, amigo. El Señor nos invita a venir a Él en arrepentimiento y fe. Solamente necesitas decirle: Señor, me arrepiento de mi pecado. Quiero andar en amor, quiero ser luz y quiero vivir con sabiduría. Póngase de pie. Y si hay algo en su corazón que usted quiera decirle al Señor: Señor, perdóname porque no he mostrado amor, dígaselo. Señor, perdóname porque en lugar de ser luz, he andado en tinieblas, aún conociéndote. Si quieres decirle: Señor, ya te conozco, pero mi vida no anda en sabiduría, sino en necedad. Pídele perdón a Dios. Y dile: Señor, hoy quiero comprometerme a dejar eso que sigo haciendo, cosas que no te agradan. Padre Santo y bueno, gracias, Señor, por tu palabra. Porque tu palabra, Señor, nos exhorta. Tu palabra, Señor, nos aconseja, nos enseña, nos instruye, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo que nos das, Señor, de reflexionar. Te ruego, Padre Santo, que si alguno de mis hermanos en este momento está entregando a ti, Señor, su carga, escúchalo, Señor. Si te está pidiendo perdón, perdónalo, Señor, y recibe esta necesidad en su corazón. Si aquel hermano, Señor, está poniendo en su corazón, rogándote que le sigas animando, Señor, fortalécelo para seguir adelante. Pero si hay alguien entre nosotros, Señor, que aún no entrega su vida a ti, yo te ruego que tu Espíritu Santo no lo deje tranquilo hasta que Él venga a ti en arrepentimiento y fe, reconociéndote como su Señor y su Salvador. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por habernos acompañado. Esperamos que esta transmisión haya sido de gran bendición para tu vida y que Dios haya hablado a tu corazón. Te invitamos a ser parte de nuestra Iglesia Cristiana Palabra de Vida. Aquí encontrarás una familia en Cristo, dispuesta a caminar contigo en tu fe, y un lugar donde juntos crecemos en la palabra de Dios. Te esperamos en nuestra iglesia, ubicada en calle Diligencia sin número, en Lomas de Cocoyoc, Morelos. Cualquier duda, puedes contactarnos enviando un mensaje por WhatsApp al número 735-169-2383. Nos encantará conocerte personalmente. Te esperamos con los brazos abiertos. Que el amor y la paz de Dios te acompañen siempre.